Bien, quiero dar la bienvenida a todos los hermanos de nuestro curso medio, curso teológico de Tespe. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, por estar un sábado más juntos acá, ¿verdad?, para aprender más de la palabra del Señor, ¿ya? Espero que ustedes hayan sido muy bendecidos a través de estas clases, ¿ya? Y hayan aprendido, ¿verdad?, bastante acerca de la historia de la iglesia. Aparte de esta clase, ya nos quedan dos clases más para ya terminar ya este estudio, ¿verdad?, acerca de la historia de la iglesia. Y quiero decirles que tienen que ver los videos, ya, porque las preguntas van a salir de los videos, ya. Van a ser 14 preguntas. Cada pregunta va a valer medio punto, ya. Entonces, les recomiendo que vean los videos y que estudien bastante porque la prueba, esta verdad, se viene un poco más complicada que la primera. Ya la primera fue bastante fácil, ya, si ustedes se dieron cuenta, pero esta va a ser un poco más complicada. Así que les invito a que estudien, ya, lean el material y puedan ver los videos. Bien, continuamos entonces con la historia de la iglesia y damos continuación también al periodo medieval. Ya hoy día estaremos terminando el periodo medieval para ya entrar al periodo de la Reforma y finalmente, ¿verdad?, de la iglesia moderna. ¿Ya? Cuarto periodo, la iglesia medieval, continuación. Estamos en la página número 26 entonces nuestro material. Y el texto que quiero, ¿verdad?, proponer para este estudio es Mateo capítulo 6, verso 33, ¿ya? Que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un texto bien, ¿verdad?, significante para esta época de la iglesia medieval, donde la iglesia, ¿verdad?, lamentablemente se preocupaba más de las riquezas terrenales que de buscar el reino de Dios. Quiero aprovechar también este estudio para responder ya una pregunta, una inquietud que me han hecho varios alumnos acerca de a partir de cuándo, ¿verdad?, la iglesia se pasa a transformar en la iglesia católica romana, ¿ya? Hasta el año 100, ¿verdad?, la iglesia era la iglesia apostólica. Luego hubo un periodo de oscuridad de 20 años donde no hay registro ya histórico acerca de la iglesia. Hasta que finalmente, por ahí por el 120, 126, ya, el primer siglo, nuevamente, ¿verdad?, Eusebio de Cesarea comienza a escribir los anales o la historia de la iglesia, cuando la iglesia ya finalmente comienza, ¿verdad?, a ser perseguida. ¿Ya? Por ahí por el 325, ¿ya?, la iglesia reconocida por Constantino, ¿ya?, se celebra también el primer concilio de Nicea, y la iglesia entonces ya deja de ser una iglesia perseguida, ya, del año 100 al 325, pasaron casi 300 años de persecución, donde la iglesia se mantuvo limpia, se mantuvo purificada, ya, lejos de la corrupción, porque verdaderamente para poder ser cristiano en esa época había que convertirse, ¿ya? De lo contrario, quien quería servir al Señor a medias no resistía a la persecución y se alejaba de la iglesia. Entonces, en el 325, 326 aproximadamente, ¿ya?, Constantino entonces reconoce la iglesia como la iglesia oficial, ¿ya?, del imperio, termina la persecución y la iglesia entonces pasa a tornarse una iglesia, ¿verdad?, unida con el Estado. Podemos decir, ¿ya?, podemos decir que a partir del 300 la iglesia entonces pasa a ser una iglesia apostólica romana. La palabra católico quiere decir universal. Apostólico porque viene de los apóstoles. Y romana porque la sede ya de la iglesia del imperio era Roma. ¿Ya? Entonces podemos decir que la iglesia pasó a transformarse en iglesia católica y dejó de ser iglesia apostólica a partir del 325 y 26. Ya ahí se enmarca entonces el inicio de la iglesia católica apostólica romana. Pero el tema de hoy es la expansión musulmana, las cruzadas y la caída de Constantinopla. Es un tema muy importante porque justamente en este periodo de la iglesia medieval, ya salimos, la semana pasada hablamos acerca del papado, de la corrupción del papado, ya, y de algunos papas que fueron hombres de Dios, ya, temerosos del Señor, que establecieron también las bases
por decirlo así, doctrinales de la iglesia, las fortalecieron, pero en este periodo ya vemos otra religión que comienza a surgir, ¿verdad?, desde el oriente, ¿ya?, con mucha fuerza, que es el Islam, ¿ya?, o la expansión musulmana. Y esto trajo, ¿verdad?, trágica consecuencia a la iglesia del oriente, ya principalmente con su sede en Constantinopla. La expansión musulmana, el movimiento que enseguida reclama nuestra atención es la religión y el imperio que Mahoma fundó al principio del sexto siglo y que arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción final, ¿ya? Entonces lo que nos centra hoy, ¿verdad?, y lo que vamos a hablar hoy día acerca de la expansión musulmana, cómo se fueron, ¿verdad?, expandiendo con tanta fuerza como lo están haciendo hasta el día, ¿verdad?, de hoy, y cómo esto finalmente, ¿verdad?, hizo con que la iglesia del Oriente Medio, prácticamente, ¿verdad?, la iglesia cristiana ortodoxa, ¿verdad?, desapareciese, y finalmente, ¿verdad?, sucede que era Constantinopla también cayese en manos de los turcos musulmanes, ¿ya? Esto trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba en la esclavitud, incluso amenazada con la conquista de Europa. Después de 13 siglos, la fe maometana aún domina a más de 200 millones de personas, y en el continente de África sigue creciendo. Su fundador, dice, fue Mahoma, nacido en la Meca, Arabia, en el 570 después de Cristo. ¿Ya? O sea, fue tan grande, ¿verdad?, la expansión que ellos casi, ¿ya?, llegaron, o sea, no es que casi, llegaron a Europa, ¿ya? Conquistaron gran parte de España, gran parte también de Italia, y finalmente, ¿verdad?, donde se les colocó freno, ¿verdad?, fue en las Galias francesas, ¿ya? Ahí se frenó el avance musulmán. Pero si no se hubiera frenado, ¿verdad?, el avance musulmán, hermano, hoy el mundo estaría, ya, la cristiandad sería toda musulmana, como aconteció y sucedió, ¿verdad?, en el Oriente Medio, ¿ya? A los 40 años de edad, en el 610, empezó su carrera como profeta y reformador. Al principio, dice, ganó discípulos lentamente. Aquí está hablando, ¿verdad?, de Mahoma, el fundador del islamismo. Pero su causa creció lo suficiente para encontrar persecución. Huyó de la Meca en el 622 después de Cristo, y su fuga, la Hejirá, proporciona la fecha por la que se rige el calendario maometano. Tuvo éxito, dice, en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas, y regresó a la Meca como conquistador. A morir en el 632 después de Cristo, era el profeta y gobernante aceptado por toda la Arabia. ¿Ya? Ahí ustedes tienen entonces un mapa graficando y mostrando, ¿verdad?, la expansión musulmana. ¿Ya? Llegó a conquistar, ¿verdad?, toda la parte, ¿verdad?, de Siria, ¿ya?, el desierto de Arabia, parte también, ¿verdad?, de España, ¿ya?, de Armenia, Persia, y como les dije anteriormente, ya se extendió, ¿verdad?, por todo lo que era España, ¿ya? Hubo una ciudad, ¿verdad?, que después vamos a ver, la verdad que no lograron, ¿verdad?, conquistarla debido también a la defensa natural que tenía de montaña, ¿ya? Pero casi todo, ¿verdad?, el oriente fue África, ¿verdad?, parte de África también, ¿verdad?, fue conquistada por los musulmanes. Se expandieron de una forma, ¿verdad?, impresionante, ¿ya? Recordemos, ¿verdad?, que Arabia Saudita, ¿ya?, Arabia Saudita no fue conquistada por los romanos, ¿ya? No hacía parte del imperio romano. Voy a pasar al siguiente mapa, ¿ya? Ustedes ven a su lado derecho, ¿verdad?, donde dice árabes, ¿verdad?, Emiratos Árabes, que se conoce ahí, ¿verdad?, como los Emiratos Árabes. Todo lo que está en naranjo, hermano, era el imperio, ¿verdad?, romano, ya, la conquista del imperio romano. Y todos estos pueblos, ¿verdad?, fueron conquistados por el imperio romano, fueron de cierta manera, ¿verdad?, ¿cuánto se llama?, desbarbarizados, porque eran pueblos, la mayoría, ¿verdad?, pueblos bárbaros, ya, fueron educados bajo la cultura, ¿verdad?, romana, pero los pueblos árabes no. Ya podemos ver ahí, ¿verdad?, que los pueblos árabes quedaron fuera de la conquista, ¿verdad?, de Roma, ¿ya? Pero para poder entender, ¿verdad?, el avance del Islam en la época del periodo medio, tenemos que entrar un poco, ¿verdad?, en la historia. Así que les voy a pedir un poco, ¿verdad?, de paciencia para que podamos analizar entonces el por qué, ¿verdad?, esta expansión, ya crecieron tanto.
en la época medieval, ¿verdad? Que se supone que era una época, ¿verdad? Donde los pueblos, ¿verdad? Y las ciudades eran 100% cristianas, ¿ya? Origen, ¿verdad? Del islamismo. Los pobladores, ¿verdad? De Arabia eran de origen, ¿verdad? Semita, al igual, ¿verdad? Que los hebreos, descendientes de Abraham, de la unión, ¿verdad? De Abraham con Agar, la egipcia, a pedido, ¿verdad? De Sara. Esta historia nosotros la conocemos, ¿verdad? Sara, mujer de Abraham, ¿verdad? No podía concebir hijo, era estéril, ¿ya? Y finalmente, ¿verdad? Entonces Sara decide, ¿verdad? Darle a Abraham, ¿verdad? A su sierva egipcia, Agar, ¿ya? Por mujer para ella que pueda concebir un hijo, ¿verdad? A través de ella, que no era pecado en la época, ¿verdad? Porque era, lógicamente que era pecado, sí, ¿verdad? Pero era una costumbre, ¿verdad? De lo oriental en la época. Cuando una mujer no podía concebir un hijo, ¿ya? Entonces tomaba una esclava de ella, ¿verdad? Como vientre de alquiler. Sabemos la historia, ¿verdad? Que Agar finalmente tiene un hijo, ¿verdad? Al cual le coloca por nombre, ¿verdad? Ismael, ¿ya? Que significa en hebreo, ¿verdad? Dios escucha. No tiene nada que ver, ¿verdad? Yo he escuchado por ahí algunos predicadores que dicen, ¿verdad? Que la palabra Ismael quiere decir, ¿verdad? Asno montés, y no es así, ¿ya? La palabra Ismael quiere decir Dios escucha porque viene de Sma, que quiere decir oye, ¿ya? Y él, ¿verdad? La palabra él en hebreo es Dios. Entonces Ismael, ¿verdad? Quiere decir Dios escucha. Es claro, ¿verdad? Que sabemos que los árabes son un pueblo, ¿verdad? Indómito, rebelde, ¿ya? Puede ser que de ahí, ¿verdad? Sacaron esa conclusión, pero la palabra Ismael quiere decir eso, ¿ya? Bien, por los celos de Sara, Agar tuvo que huir al desierto de Arabia, dice. Y ahí recibió una promesa que su descendencia sería, ¿verdad?, grande. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 21, verso 18, y Génesis capítulo 16, verso 7 al 10. ¿Ya? Entonces Agar se va, arranca, ¿verdad?, al desierto de Arabia, a su lado derecho, donde está en verde, y es ahí donde, ¿verdad?, ella tiene esta visión del ángel, y el ángel le promete que de su hijo iba a salir una descendencia muy grande. Dice, Agar dice aquí en Arabia, encuentra un pozo que estaba donde Abraham años atrás había erigido, ¿verdad?, un tabernáculo, llamado este pozo de Sem Sem, ¿ya? Un lugar sagrado, ¿verdad?, para los musulmanes, ¿ya? Entonces vemos acá, ¿verdad?, que de Abraham, ¿ya? Viene entonces la descendencia de los árabes, ¿ya? El Islam. Y también, ¿verdad? De Abraham nacen las dos religiones, ¿verdad? Judaísmo y cristianismo. Y de Abraham también, ¿verdad? Nace por decirlo así, ¿verdad? El Islam. Las tres principales religiones del mundo. Este es, ¿verdad? El pozo Sem, ¿verdad? Donde se cree, está actualmente, ¿verdad? La Meca, ¿ya? Que es el lugar principal de culto, ¿verdad? Para los árabes, ¿ya? O los mahometanos. Y este se cree, ¿verdad?, que es el pozo de Sem, un lugar, ¿verdad?, sagrado para los musulmanes. ¿Ya? Esto es lo que dice la tradición árabe, ¿verdad? Poco tiempo después, dice, unos beduinos que estaban buscando un camello extraviado, lo encontraron y después de saciarse allí, ¿verdad?, dice la historia que fundaron la ciudad de La Meca. ¿Ya? Entonces, donde está este pozo, ¿verdad?, fundaron la ciudad de La Meca estos beduinos, ¿verdad? Según la tradición árabe, Ismael se casó con una hija de un príncipe y tuvo una familia muy numerosa, que fue el principio, ¿verdad?, del pueblo árabe. Y allí se construyó un templo pequeño llamado la Kaaba. Los árabes, ¿verdad?, creen también que fue en este mismo lugar donde ya Abraham, ¿verdad?, iba a ofrecer a Isaac. ¿Ya? O sea, aquí se equivocan, ¿verdad? Porque no fue en el desierto de Arabia donde Dios le dijo, ¿verdad?, que a Abraham, ¿verdad?, que ofreciera a su hijo Isaac, sino en el monte Moriah, que es cerca donde está el antiguo templo de Jerusalén. ¿Ya? Y se cree también, ¿verdad?, que en este mismo lugar habrían, sido enterrados Agar e Ismael. Por esto la Meca es considerada, ¿verdad?, sagrado. O sea, en este mismo lugar, ¿verdad?, del pozo de Sem, ¿verdad?, se cree que están enterrados Agar y Ismael. ¿Ya? Acá tenemos, ¿verdad?, lo que se conoce hoy como la Meca. ¿Ya? El principal centro, ¿verdad?, de
o ¿verdad? Santuario árabe, donde todos los años, ¿verdad? Los musulmanes, los maometanos, ¿verdad? Viajan para dar 7 vueltas alrededor de la Meca y beber del pozo de Zemzem, ¿verdad? Que todavía se cree que está ahí, ¿verdad? Y fluye agua, que fue el lugar donde Ismael, ¿verdad? Y Agar bebieron agua. Dice, aún muchos años antes del nacimiento de Mahoma, la Meca ya era considerada, ¿verdad?, sagrada. O sea, antes que, ¿verdad?, Mahoma naciese, ya la Meca era considerada un lugar sagrado. Cuando los peregrinos llegaban a la Meca, debían dar 7 vueltas alrededor de la piedra sagrada, en el templo, ¿verdad?, de la Meca. La tocaban y la besaban, ¿ya? Y después dice, llegaban al pozo de Zemzem y bebían donde Agar e Ismael habían saciado entonces su sed. En esta época la religión árabe era politeísta, tenían varios dioses, ¿ya? Y creencias. Pero por encima de todo, las divinidades se encontraba Alá, el dios árabe, ¿ya? O sea, antes que Mahoma, ¿verdad?, naciese, hermano, la Meca ya existía como centro, ¿verdad?, santuario de adoración. Ya, la única diferencia, ¿verdad?, es que en esta época, ¿verdad?, los maometanos o los árabes, ¿ya?, eran, ¿verdad?, politeístas, o sea, adoraban varias divinidades, pero su dios principal, ¿verdad?, era Alá, o sea, para ellos Dios, ¿verdad?, porque eso quiere decir la palabra Alá, Dios. Cada pueblo, dice, tenía un dios, pero había un santuario que era la Cábala, o la Caba, ¿verdad?, que se encontraba en la Meca, donde venían todos los peregrinos todos los años, ¿ya? O sea, tenían otros dioses, pero el lugar principal de adoración era este lugar, ¿verdad?, la Meca que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Y venían todos los años peregrinos de distintos lugares, ¿verdad?, de los Emiratos Árabes, ¿ya? Los peregrinos, dice. En medio de este mundo politeísta, ¿ya?, árabe, ¿verdad?, existían colonias judías, dice, ¿ya?, que aprovechaban la peregrinación, ¿ya?, a la Meca para vender sus productos y realizar negocios, ¿ya? O sea, en todo este medio, ¿verdad?, politeísta, ya árabe, existían judíos que habían emigrado, porque ustedes recordarán que en el año 70 el templo ya había sido destruido. Entonces emigraron para muchos lugares, fueron, ¿verdad?, esparcidos. Esto se conoció como la diáspora, ¿ya?, judía. Y muchos judíos se establecieron en los Emiratos Árabes, ¿verdad?, para poder comercializar, y vieron en este peregrinaje, ¿verdad?, árabe hacia la Meca una oportunidad también para hacer riqueza. Entonces, por decirlo así, se mezclaron, ¿verdad? Claro, manteniendo siempre sus tradiciones, su creencia, ¿verdad?, en Jehová Dios, ¿ya?, en la Torá, ¿ya? Pero se entremezclaron, ¿verdad?, para poder hacer negocio con los árabes o los peregrinos que venían a la Meca, ¿ya? Por la Meca, dice, pasaban grandes caravanas, transformándose así en un importante centro comercial. Las tribus, ¿verdad?, de los Quraysh eran uno de los principales comerciantes que dominaban, ¿verdad?, en la ciudad de la Meca. Importante esto, ¿ya? La tribu de los Quraysh, ¿verdad?, eran una de las tribus importantes que dominaban y atendían a los peregrinos cuando llegaban ahí, ¿verdad?, en la Meca, ¿ya? De esta tribu saldría Mahoma. Mahoma sale, ¿verdad?, de una tribu que era poderosa económicamente, dice, ¿ya? Con el tiempo la influencia judía y cristiana, hay que decirlo, heterodoxa, no ortodoxa, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Ya? Que en la época ahí, ¿verdad?, habían, como dije anteriormente, grupos de judíos, ¿ya?, que todavía mantenían sus tradiciones, ¿verdad?, en la Torá, y también habían cristianos, ¿verdad?, ¿ya? Porque recordemos que todos estos lugares eran cristianos antiguamente, ¿verdad? Todavía habían cristianos, ¿verdad?, pero eran cristianos heterodoxos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que no seguían, ¿verdad?, una ortodoxia correcta, una doctrina correcta, sino que mantenían la doctrina de Arriano, ¿ya? No voy a entrar mucho en este tema, porque yo le enseñé a usted anteriormente lo que era el arrianismo, ¿verdad? Pero principalmente podemos decir que los arrianos, ¿verdad?, eran cristianos que no creían en la divinidad de Cristo. Por lo tanto, ¿verdad?, estos cristianos con los cuales Mahoma entró en contacto en sus constantes viajes, ¿verdad?, que hizo de comercio, posiblemente, ¿verdad?, algo le transmitieron, ¿verdad?, a él del cristianismo, y también los judíos algo le transmitieron de la Torá, ¿ya? Bien, dice, tanto los judíos como los cristianos heterodoxos, ¿verdad?, no ortodoxos, fueron abriendo las almas de los árabes a una teología
diferente a un monoteísmo, dice, en vez, ¿verdad?, del politeísmo. O sea, estos cristianos, ¿verdad?, que vivían entre medio de los árabes, ya, y que también comercializaban, ¿verdad?, durante la peregrinación hacia la Meca, y estos judíos que estaban también ahí, comenzaron a hablarle, ¿verdad?, de sus creencias a estos árabes, y estos árabes comenzaron entonces a abrir su corazón, ¿verdad?, a una adoración a Dios, ¿verdad?, monoteísta, o sea, no politeísta, ¿verdad?, como la que practicaban ellos, la adoración de muchos dioses, sino a un solo, ¿verdad?, Dios, ¿ya? Bueno, aquí entonces se mezclaron, ¿verdad?, tres religiones locales: islamismo, judaísmo y cristianismo. Hermano, esto es importante que ustedes se lo graben, porque aquí ustedes van a entender el porqué, ¿verdad?, después de la expansión musulmana. En el año 600 después de Cristo, el epicentro del mundo islámico se encuentra en Arabia Saudita, un mundo no conquistado por el Imperio Romano y no había sido influenciado por el pensamiento romano. La mayoría de las tribus árabes vivían en esta región y llevaban una vida nómada, ¿ya?, pero amenazando constantemente las fronteras del Imperio Romano. Como lo dije anteriormente, ¿verdad?, los Emiratos Árabes no fueron conquistados entonces nunca, ¿verdad?, por los romanos, sino que se mantuvieron, ¿verdad?, en tribus, ¿verdad?, nómadas, que se trasladaban de un lugar a otro. Mahoma, que está al lado izquierdo, que ustedes lo ven ahí, ¿verdad?, nace entonces el 571 después de Cristo, en la Meca, ¿ya?, que es el lugar, el santuario que les mostré anteriormente. Pertenecía a la familia de los Coraishitas, ¿ya?, huérfano desde los 10 años. Fue educado, ¿verdad?, por un tío sin fortuna. Dice que se ocupó, ¿verdad?, del pastoreo de rebaño. O sea, Mahoma, ¿verdad?, era un pastor de rebaño. La vida de Mahoma, ¿verdad?, cambia cuando se casa con Jadilla, perdón. Se casa, ¿verdad?, con Jadilla, que es la que está abajo, ya del lado derecho. Esa es la primera esposa, ¿verdad?, de Mahoma, Jadilla, que era, ¿verdad?, una viuda, ¿verdad?, rica, ya, con mucho dinero. Entonces ahí la vida, ¿verdad?, por decirlo así, se sacó el premio ganador, ¿verdad? ¿Ya? Ahí cambia, ¿verdad?, la vida de Mahoma cuando se casa, ¿verdad?, con Jadilla, ¿ya? Que dice la historia, hermano, que esta mujer, ¿verdad?, era judía, ¿ya? Primera esposa de Mahoma. Viuda con mucho dinero. Mahoma tenía, ¿verdad?, 29 años de edad cuando se casa con Jadilla. Pasado 11 años de casado, Mahoma, ¿verdad?, comienza a decir que tiene visiones donde Dios le habla y lo estaría escogiendo como profeta para enseñarle al pueblo árabe la fe monoteísta, ¿ya? O sea, él comienza a decir, ¿verdad?, que comienza a tener visiones de Dios, comienza a escuchar palabras de Dios, ¿verdad?, y Dios lo llama para ser, ¿verdad?, su profeta. Inmediatamente, ¿verdad?, se transforma en un predicador enseñando la sumisión a los árabes, ¿ya? Que eso quiere decir, ¿verdad?, la palabra Islam, sumisión. Arriba entonces de su mano derecha ustedes ven a Mahoma, ¿verdad?, predicándole a su esposa, ¿verdad?, y a sus parientes. Y entonces adquiere, ¿verdad?, los primeros discípulos. Comienza a predicarle, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de las visiones que él tenía, y comienza, ¿verdad?, amenazando a los monoteístas, ¿ya?, denunciando, ¿verdad?, a los monoteístas que adoraban, a los árabes, ¿verdad?, que adoraban muchos dioses, con castigos escatológicos, ¿ya? Recordemos, ¿verdad?, que Mahoma en este tiempo ya había entrado en contacto con los pueblos del libro. ¿Cuáles son los pueblos del libro? Los pueblos del libro, ¿verdad?, se les llamaba los pueblos del libro a los cristianos, ¿verdad? ¿Ya? O sea, Mahoma hasta esta fecha, ¿verdad?, había ya entrado en contacto con los cristianos heterodoxos, ¿verdad?, que yo le había dicho, ¿verdad?, y con los judíos que creían en la Torá. Él entra en contacto, ¿verdad?, con el mundo cristiano, heterodoxo, no 100% cristiano. Negaban, ¿verdad?, como dije anteriormente, la divinidad de Cristo, ¿ya? Inicialmente convenció a sus parientes, su esposa, su primo, Ali, para ser, ¿verdad?, su discípulo. Y después comienza entonces a predicar y denunciar la idolatría en la misma ciudad de la Meca. O sea, miren, ¿verdad?, este Mahoma se transforma en una especie, ¿verdad?, de Che Guevara, ¿ya? Y comienza a predicar justamente donde estaba el principal, ¿verdad?, santuario árabe, y comienza a denunciar el politeísmo, ¿verdad?, que la adoración de muchos dioses, ¿ya? Acusa, ¿verdad?, que tienen que volver a Alá,
tradición original de los árabes, de un solo Dios. Todo esto causó, ¿verdad?, un buen revuelo. Los esclavos y más pobres le apoyaban, pero sus parientes, los coraishitas, ¿verdad?, comenzaron a perseguirlo. Mataron a varios, ¿verdad?, de sus discípulos, hasta que querían finalmente matar al propio Mahoma. Este decide entonces huir de su pueblo natal, acompañado por un ángel, dice la historia de ellos, ¿verdad?, y su esposa, y sus discípulos huyen, ¿verdad?, de la ciudad, ¿verdad?, de la Meca. ¿Ya? A esto se le conoce como a la ciudad de Yatrib o Medina. ¿Ya? Entonces, como empieza, ¿verdad?, a ser amenazado, ¿ya?, y perseguido, decide entonces huir. ¿Ya? Decide huir a una ciudad conocida como el nombre de Yatrib, primeramente, ¿verdad?, y luego es cambiada por el nombre de Medina. Esto se conoce como Yejirá. ¿Ya? Entonces, la fecha cuando Mahoma, ¿verdad?, huye con sus discípulos hacia Yatrib o Medina, ¿verdad?, esa fecha, ¿verdad?, se conoce como la Yejirá, que da inicio, ¿verdad?, al calendario musulmán, y se cree, ¿verdad?, que aquí entonces nace el movimiento, ¿verdad?, islamista, en el 622 después de Cristo. Esta Yejirá, ¿verdad?, es el punto de partida del islamismo. Yatrib, ¿verdad?, la ciudad donde huye, ¿verdad?, Mahoma, cambia de nombre por Medina, que quiere decir, ¿verdad?, ciudad del profeta. Eso significa entonces Medina. A los 25 años de edad entonces, de matrimonio, una vez que llegaron, ¿verdad?, a Medina, se establecen ahí en Yatrib, ¿verdad?, o Medina, muere su esposa y Mahoma contrae 11 uniones más matrimoniales, ¿ya? 11 esposas más formales, ¿ya? Por detrás de esto, ¿verdad?, había intereses económicos y sociales y de poder, ¿ya? En Medina, entonces, Mahoma se transforma en un caudillo guerrero y político. Él busca a través de esta nueva, ¿verdad?, religión unir las tribus árabes que hasta el momento, ¿verdad?, se encontraban todas separadas y dominarla. Edifica, ¿verdad?, la primera mezquita en Medina y llama a sus seguidores Muslim, ¿ya? Muslim, que quiere decir sometido a Dios, o musulmán, ¿ya? Eso quiere decir la palabra musulmán, ¿verdad? Viene de muslim, que quiere decir sometido. Eso quiere decir la religión, ¿verdad?, Islam, del Islam, ¿verdad? O maometana, ¿ya? O musulmán, quiere decir sometido, ¿ya? Busca entonces, ¿verdad?, aquí en Medina multiplicar, ¿verdad?, su ejército, y después de 2 años lo consigue para atacar, ¿verdad?, a la Meca, para tomar, ¿verdad?, del mundo islámico, ¿verdad?, árabe, el principal santuario, ¿verdad?, de la Meca. Lanza entonces la Guerra Santa y hace, ¿verdad?, de la Meca el centro religioso de los musulmanes. En el 600 después de Cristo, y junto con un ejército, ¿verdad?, de 10.000 hombres, toma la Meca y destruye a los ídolos y, ¿verdad?, declara la nueva ley monoteísta, ¿ya? Alá es Dios y Mahoma, ¿verdad?, es su profeta, ¿ya? Como dice acá entonces, en el año 600, él consigue, ¿verdad?, tomar la Meca, ¿ya?, con su ejército de 10.000 hombres, ¿ya? Destruye los ídolos y declara entonces la religión musulmana, ¿ya? Declara la nueva doctrina, ¿verdad? Alá es el único Dios, no hay más Dios, y Mahoma es su profeta. O sea, él se declara, ¿verdad?, como profeta de Dios y hace, ¿verdad?, de la Meca el centro, ¿verdad?, religioso. Y así consigue, ¿verdad?, unir todas las tribus árabes, ya en una sola religión, ya no politeísta, sino monoteísta, ¿ya? Ahora que yo quiero que ustedes, ¿por qué, hermano, yo me he dado este trabajo de explicar todo esto? ¿Ya? Ustedes tienen que notar las raíces, ¿verdad?, que influenciaron al Islam. Los judíos, ¿verdad?, y los cristianos, heterodoxos, ¿verdad? El Islam no es más que, ¿verdad?, un judaísmo transformado que no reconoce la divinidad de Cristo. Y tanto el Corán como la Torá, ¿verdad?, son idénticas. ¿Ya? Si ustedes llegan a tener un día en sus manos, ¿verdad?, un Corán, ¿verdad?, una Biblia árabe, ¿ya? ¿Ya?, del Islam, el Corán, se van a dar cuenta que hay mucha similitud entre el Corán, ¿verdad?, y la Torá. Y de hecho hay mucho, ¿verdad?,
diría hoja entera, ¿verdad?, que recitan la escritura de la Torá. ¿Por qué? Porque el Islam, ¿verdad?, es más que nada ya una copia del judaísmo. Porque así como el judaísmo, ¿verdad?, es monoteísta, cree en un solo Dios, ¿ya? También el Islam, ¿verdad?, es monoteísta. Y lógicamente nosotros también, ¿verdad?, creemos en un solo Dios, pero creemos en un Dios trino. Pero ellos no reconocen, ¿verdad?, la Trinidad, ni a Cristo, ¿verdad?, como Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, Mahoma tuvo contacto, ¿verdad?, con cristianos arrianos, que creían en Dios, ¿verdad?, pero no creían, ¿verdad?, en la divinidad de Cristo. Y también tuvo contacto, ¿verdad?, con el judaísmo, que cree en la Torá, que cree en Jehová Dios, pero no creen en la persona de Cristo. Por lo tanto, Mahoma tomó, ¿verdad?, tanto del judaísmo como de los cristianos arrianos, ¿verdad?, gran parte, ¿verdad?, de su doctrina. ¿Ya? En su viaje, como dije anteriormente, ¿verdad?, como comerciante, Mahoma entró en contacto con judíos y cristianos. La yihad, ¿verdad?, o guerra santa, les permite a los árabes tener pretensiones expansionistas. Los musulmanes, ¿verdad?, comenzaron sus conquistas por todo el oriente e hicieron a muchos cristianos, ¿verdad?, esclavos. Después, ¿verdad?, de la muerte de Mahoma, los califas, ¿verdad?, los que asumen, ¿verdad?, la continuación, ¿verdad?, el legado de Mahoma, ¿verdad?, el califato, ¿ya? Comienzan, ¿verdad?, un expansionismo, comienzan a expandirse por todo el Oriente Medio, ¿verdad?, ¿ya? Conquistando todas las principales sedes, ¿verdad?, cristianas en el Oriente Medio, llegando, ¿verdad?, incluso, ya, los árabes turcos, ya, hasta conquistar Constantinopla, ¿verdad?, la segunda capital, ¿verdad?, del Imperio Romano, y gran parte, ¿verdad?, de España, de Europa y de Italia, ¿ya? Y a muchos, ¿verdad?, de estas personas que ellos conquistaron, ¿verdad?, tanto personas, ¿verdad?, que no eran cristianas como cristianas, ¿verdad?, la hicieron, ¿verdad?, esclavas, ¿no? ¿Ya? Entre eso, para que ustedes sepan, ¿verdad?, el escritor de El Quijote de la Mancha, ¿ya?, también, ¿verdad?, participó en una de las cruzadas, ¿verdad?, y llegó a ser esclavo, ¿verdad?, de un tiempo, ¿verdad?, después fue liberado de los árabes, ¿ya? Dice, muchos fueron esclavos y los que no se convertían debían pagar un impuesto. España fue toda conquistada, excepto, ¿verdad?, por Asturias. Invasión, ¿verdad?, que se llevó a cabo, incluso tristemente lo digo, ¿verdad?, porque yo soy un gran admirador de Israel. Esta invasión hacia el continente, ¿verdad?, europeo, ¿ya?, y gran parte del Oriente Medio se llevó a cabo con la ayuda de los judíos. ¿Ya? Aquí vemos, hermano, en verde, ustedes pueden ver, ¿verdad?, la expansión tremenda, ¿ya?, de el Islam, ¿ya? Y lo que ustedes ven en ese color medio naranjado, ¿verdad?, arriba, ¿ya?, es lo que no consiguieron, ¿verdad?, como les dije, conquistar, ya que es Asturias, porque ahí hay una cadena de montañas que no les permitió, ¿verdad?, pasar para el otro lado, ¿ya? Fue lo único de España, ¿verdad?, que se salvó, ¿verdad?, del islamismo, ¿ya?, del Islam. Y tristemente lo digo, hermanos, quienes le ayudaron, ¿verdad?, y se unieron a ellos, ¿verdad?, fueron principalmente, ¿verdad?, a los árabes en España, ¿verdad?, fueron los judíos. Razón por la cual vamos a ver más adelante por qué la reina de España, cuando reconquistan nuevamente España, ¿verdad?, y la liberan del islamismo, ¿verdad?, ¿ya?, expulsa, ¿verdad?, a los judíos de España. Finalmente, ¿verdad?, quien frenó la expansión de los musulmanes es Carlos Martel, un rey, ¿verdad?, franco, ¿ya? O sea, quien frena, ¿verdad?, finalmente entonces la expansión, ¿verdad?, de los musulmanes, que eran imparables, hermano, ¿ya? Porque como le digo, ellos se unieron, ¿verdad? Quien frenó, consiguió frenar, ¿verdad?, fue Carlos Martel, este rey franco, ¿verdad?, que debe su nombre, ¿verdad?, se le conocía como Carlos Martel, como el martillo o martel quiebra y machaca el hierro, el acero y los demás metales. Así quebró y machacó a sus enemigos, ¿ya? Este rey franco, ¿verdad?, que era muy valiente, ¿ya?, consigue entonces con su ejército frenar el avance musulmán, ¿ya?
y es conocido con el nombre de Carlos Martel, porque dice la historia que cuando peleaba, ¿verdad?, usaba un martillo como arma. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles fueron entonces, hermano, las razones, ¿verdad?, de la expansión musulmana? ¿Por qué ellos crecieron tanto? ¿Por qué se expandieron tanto? Sobre todo en el Medio Oriente, ¿ya? Primero, ¿verdad? El islamismo, ¿verdad?, tiene una doctrina, ¿verdad?, simple, ¿ya? El islamismo, ¿verdad?, tiene una doctrina simple. La doctrina de ellos, ¿verdad?, es Alá es Dios y Mahoma su profeta. Esa es la doctrina, ¿verdad?, de ellos. A diferencia del cristianismo, ¿verdad?, que tiene una serie, ¿verdad?, de doctrinas, ¿ya? Dicen por ahí, decía un teólogo, ¿verdad?, que es más fácil hacer, ¿verdad?, un islamista, ¿verdad?, que un cristiano, ¿ya? Porque usted puede convertir, ¿verdad?, el Islam a un hombre en 3 días, ¿ya? En 3 días usted le presenta, ¿verdad?, la doctrina del Islam. Pero un cristiano, ¿verdad?, por lo menos se demora, ¿verdad?, 3 años, ¿ya? En formarlo, ¿verdad?, en enseñar la doctrina, en ser un buen cristiano, en apartarse del mundo, del pecado. Y hasta que lo entienda, ¿verdad?, lleva tiempo. En cambio, ¿verdad?, el Islam, ¿verdad?, es una doctrina, ¿verdad?, más simple. Alá es Dios y Mahoma su profeta. La situación también económica de los pueblos cristianos conquistados. Tenemos que entender, ¿verdad?, que los pueblos conquistados, ya voy a volver al mapa, eh, los pueblos conquistados por el Islam, ¿verdad? ¿Ya? Ahí ustedes ven el Imperio Romano. Acá están. Las conquistas, ¿verdad?, del Islam, ¿verdad?, sobre todo en el Oriente Medio, ¿ya? En el Oriente Medio, eran pueblos, ¿verdad?, que eran pobres, ¿ya? Se habían empobrecido debido a las muchas, ¿verdad?, guerras, ¿ya? Y cuando los árabes, ¿verdad?, llegan y conquistan estos pueblos, ¿verdad?, le ofrecen, ¿verdad?, convertirse al Islam o seguir su religión, ¿ya? Si ellos querían seguir su religión, entonces, que no se convertía al Islam, ¿verdad?, tenía que pagar un impuesto. Y estos ya eran pueblos, ¿verdad?, pobres, hermano, no tenían cómo pagar, ¿verdad?, estos tremendos impuestos, entonces preferían, ¿verdad?, convertirse al Islam. ¿Y quien se convertía al Islam, ¿verdad?, automáticamente, hermano, quedaba exento de impuestos? Otra razón, ¿verdad?, es que el Islam, ¿verdad?, no le exigía, ¿verdad?, apartarse, ¿verdad?, de los deseos de la carne, sobre todo, ¿verdad?, a los hombres. ¿Ya? Como vimos anteriormente, ¿verdad?, Mahoma tuvo 11 mujeres. E incluso el Corán, ¿verdad?, le permite al hombre musulmán, ¿verdad?, tener hasta 4 mujeres. Y es lo que ellos predican, ¿verdad?, que la persona que muere en una guerra santa, ¿verdad?, contra los infieles se le llama a los que no creen, ¿verdad?, en el islamismo, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad?, que en el cielo, ¿verdad?, es un paraíso donde hay muchas gacelas, muchas mujeres esperándole, ¿verdad? Hay vino, ¿verdad?, y miel, ¿ya?, que es un lugar, ¿verdad?, de placer. O sea, ellos en vez de prohibir, ¿verdad?, los deseos de la carne, los fomentan en el hombre. Y la mujer, ¿verdad?, para ellos, ¿verdad?, es un mero objeto. Entonces, ustedes podrán entender, ¿verdad?, del por qué entonces, ¿verdad?, el Islam, ¿verdad?, creció tanto, se expandió tanto, y hasta el día de hoy, hermano. Si usted va para Europa, Francia principalmente, ¿verdad?, usted se puede dar cuenta que hay barrios enteros, ¿verdad?, que son árabes, ¿ya? Y que son seguidores, ¿verdad?, del Islam, ¿ya? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, las razones por las cuales, ¿verdad?, el Islam creció tanto. Finalmente, como les conté yo, entonces, los reyes, ¿verdad?, de España, tanto Isabel como Fernando, ¿ya?, inician la reconquista, ¿verdad?, de Granada y terminan de expulsar a los musulmanes de España en 1400, ¿verdad?, 92, ¿verdad? Entonces consiguen expulsar a los musulmanes de España y también, ¿verdad?, entre esos también expulsan a los judíos que no se quieren convertir, ¿verdad?, al cristianismo. Usan esta medida, entonces expulsan a los judíos porque, como les dije anteriormente, los judíos se habían unido en la batalla, ¿verdad?, juntamente con los musulmanes de la conquista, ¿verdad?, de España y de Europa. Por eso que son expulsados, hermanos, de Europa. Es triste decirlo, ¿verdad? Uno ama a la nación de Israel, uno ama al pueblo judío, pero esta fue la razón por la cual fueron expulsados, ¿verdad?, en esta época de España. ¿Ya? Bien, ahora vamos entonces a hablar un poco acerca de las cruzadas. ¿Ya? Vamos a pasar al tema de las cruzadas.
Espero que le haya quedado claro, ¿verdad? El porqué, ¿verdad? De la expansión del mundo musulmán, entonces, principalmente en Oriente Medio y parte de Europa. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Antepasadas las cruzadas, términos usados por el Islam. Estamos en la página número 26. Ya, Islam es la fe o la práctica, ¿verdad?, de los musulmanes. El Corán es el libro, ¿verdad?, sagrado de los musulmanes. Musulmán quiere decir, ¿verdad?, uno que se somete a Dios o se sujeta. Alá quiere decir, ¿verdad?, nombre árabe de Dios. Peregrinaje, viaje a la ciudad sagrada de la Meca. Al menos una vez en la vida, ¿ya? Un islam tiene que, ¿verdad?, o un musulmán tiene que ir, ¿verdad?, a la Meca. Guerra Santa, ¿verdad?, es esforzarse a pelear por la causa de Alá. La población mundial del Islam, hasta unos años atrás, ¿verdad?, era de 900 millones, la más grande después del catolicismo. ¿Ya? Bien, las cruzadas. Vamos a hablar entonces un poco acerca de las cruzadas, que es el tema que nos sigue, ¿verdad?, a esta materia. ¿Ya? Dice el siglo XI fue el apogeo de la fe cristiana, donde la ilusión de una Europa unificada bajo la autoridad papal parecía ser una realidad palpable. Esta época gloriosa se empañó cuando los turcos seleucidas abrazaron el Islam y se opusieron a toda fe distinta de la suya, dice. ¿Ya? Es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Nosotros vimos que entonces con el avance del Islam, hermano, ¿ya? Con el avance del Islam, a partir del siglo VI, ¿verdad? Séptimo, ¿ya? Comienzan a conquistarse, ¿verdad?, todos los lugares, ¿verdad?, sagrados, e incluso, ¿verdad?, Jerusalén, por los musulmanes. ¿Ya? Entonces quedan en mano, ¿verdad?, los lugares sagrados, ¿verdad?, el Santo Sepulcro, ¿ya? Y todos los lugares donde Cristo anduvo, ¿verdad?, vivió y murió, quedaron en las manos de los musulmanes. Y esto, ¿verdad?, caló muy hondo en el mundo, ¿verdad?, cristiano, principalmente occidente, ¿verdad?, de Europa. ¿Ya? Después los turcos también, ¿verdad?, turco árabe, ¿verdad?, conquistaron, ¿verdad?, Palestina, ¿verdad?, parte de Palestina y Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ellos comenzaron, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, los árabes conquistaron, ¿verdad?, Jerusalén, pero eran más tolerables. Dejaban que los cristianos peregrinos, ¿verdad?, que venían de Occidente, pudiesen ir al Santo Sepulcro, pudiesen visitar los lugares sagrados, ¿verdad? Pero después, cuando los turcos seleucidas, ¿verdad?, abrazaron el Islam, ¿verdad?, reconquistaron entonces Jerusalén de las manos de los árabes, ¿verdad?, y se opusieron a toda fe distinta a la suya. ¿Ya? Se ha comenzado a perseguir a los peregrinos, muchos peregrinos, ¿verdad?, que viajaban de Europa morían, ¿ya? Dice, con el objetivo de eliminar a sus adversarios religiosos, atacaron el Imperio de Oriente y se apoderaron del Asia Menor. Dice. Los peregrinajes a Tierra Santa fueron prohibidos y el odio se hizo, ¿verdad?, evidente entre estos fanáticos musulmanes y los caballeros que también habían jurado defender la fe católica aún un riesgo de su vida. Es por eso que nacen entonces, ¿verdad?, las cruzadas. ¿Ya? ¿Por qué se llamaban, hermano, cruzadas? Se le denomina cruzada a unas campañas, ¿verdad?, militares que se originaron, ¿verdad?, en el occidente en el siglo XI para liberar a Jerusalén y a los cristianos de la ocupación musulmana. ¿Ya? O sea, ese era el propósito, ¿verdad?, entonces de las cruzadas. Eran guerras santas, ¿verdad?, que buscaban liberar, ¿verdad?, los lugares sagrados y principalmente, ¿verdad?, Jerusalén de las manos, ¿verdad?, de los musulmanes. Jerusalén, ¿verdad?, era uno de los mayores centros de peregrinación durante la Edad Media, dice. Y ahora, bajo la ocupación musulmana, se hacía difícil la visita a los lugares sagrados. ¿Ya? Además, Tierra Santa y Jerusalén era el lugar donde Jesús había nacido y murido, ya muerto. Representaba una tierra sagrada. ¿Ya? A partir del siglo XII, esta ciudad había caído a manos de los árabes, pero posteriormente, ¿verdad?, los turcos que tomaron la ciudad se mostraron hostiles hacia los cristianos y se corría el peligro, ¿verdad?, de que nunca más la cristiandad occidental pudiera visitar Tierra Santa. ¿Ya? O sea, si los turcos, ¿verdad?, seguían bajo esta postura, hostigando, ¿verdad?, a los peregrinos que venían de Occidente, ¿verdad?, persiguiéndolo y muchas veces, ¿verdad?, por qué no decirlo, matándolo, ¿verdad?, se corría entonces el peligro de que los cristianos nunca más de Occidente pudiesen visitar los lugares, ¿verdad?, sagrados. Las campañas de las cruzadas, ¿verdad?, se extendieron hasta el siglo XIII.
se les prometía, ¿verdad?, a los cruzados, ya a los caballeros cruzados, se les llamaba así a los cruzados, ¿verdad?, los cruzados a los que usaban el escudo, ¿verdad?, con la insignia de la cruz, ¿ya? Se les prometía, ¿verdad?, por parte del Papa, ¿ya?, o del papado, perdón completo de los pecados. Muchos hombres, ¿verdad?, dejaron sus familias para hacer un viaje de más de 4.000 kilómetros a una tierra, ¿verdad?, y cultura que no conocían muchos de ellos. Muchos de ellos, ¿verdad?, nunca más volvieron. Murieron, ¿verdad?, en el Medio Oriente. Hay que, ¿verdad?, ser sincero, hermano. Muchas de estas guerras santas o cruzadas no eran muchas veces originadas por motivos religiosos, sino también, ¿verdad?, económicos y expansionistas. ¿Ya? Lo único que se consiguió con las cruzadas fue incrementar la riqueza y el poder de la iglesia y el papado. ¿Ya? O sea, muchas veces, ¿verdad?, hay que decirlo con todas sus letras, hermano, muchas de estas cruzadas, ¿verdad?, no se originaron por un motivo, ¿verdad?, religioso, tanto de recuperar, ¿verdad?, Jerusalén, sino de adquirir riquezas, tierras, ¿verdad?, dominio, ¿ya? Y esto hizo más rica a la iglesia, ¿verdad?, de Roma y al papado. Dice, hubo un total, ¿verdad?, 8 cruzadas entre el siglo XI y XIV. En la realidad hubieron más, hermano, pero aquí yo, ¿verdad?, escribí, ¿verdad?, las principales. ¿Ya? Estamos en la página 27 y 28 de nuestro estudio. ¿Ya? Tenemos entonces la primera, ¿verdad?, cruzada, ¿ya?, que se desarrolló, ¿verdad?, a partir entre el año 1096 y 1099 después de Cristo. Estaba integrada, ¿verdad?, por una parte por la llamada Cruzada de los Pobres, que reunió, ¿verdad?, desorganizadamente a mucha gente humilde, dirigida, ¿verdad?, por Pedro el Ermitaño. ¿Quién era, verdad, Pedro el Ermitaño? Era, ¿verdad?, un predicador, ¿verdad?, un monje, ¿verdad?, pobre, ¿ya?, que andaba con ropa harapiente, ¿verdad?, de pie descalzo, ¿verdad?, que predicaba la palabra y que hizo, ¿verdad?, dice la historia, un viaje al lugar sagrado, ¿verdad?, de Jerusalén, ¿ya?, a Israel, la tierra de Israel, y dice que en el Santo Sepulcro, el lugar donde estaba el Santo Sepulcro, ¿verdad?, donde había sido puesto Jesús, se había resucitado, él tuvo una visión ahí, ¿verdad?, donde Dios le pedía que predicase, ¿verdad?, la cruzada para que su pueblo en el Oriente Medio fuese liberado. Pedro el Ermitaño entonces vuelve, ¿verdad?, a Roma y se entrevista, ¿verdad?, con el Papa Urbano, ¿verdad?, II de la época y le cuenta la visión que tuvo de que Cristo le había dicho, ¿verdad?, que tenía que liberar, ¿verdad?, a su pueblo en Oriente Medio de la mano, ¿verdad?, de los turcos, ¿verdad?, que se habían convertido al islamismo y que dominaban en aquella época, ¿verdad?, entonces Jerusalén. El Papa Urbano, ¿verdad?, delante de la elocuencia de Pedro el Ermitaño, queda impresionado y le da la bendición y la orden entonces que él comience por Europa a predicar, ¿verdad?, la cruzada. Comenzó a predicar, ¿verdad?, y reunió un montón de gente, hermano, sin preparación militar, eran todos pobres. Y tenemos que entender también que en la época de Pedro el Ermitaño, Europa había crecido bastante, ya numéricamente, y había mucha pobreza, entonces muchos buscaban, ¿verdad?, mejores horizontes y movido, ¿verdad?, por esta cruzada hacia el Oriente Medio, ¿verdad?, y también muchas veces por la ambición, parten entonces con Pedro el Ermitaño hacia Jerusalén, ¿ya?, para poder, ¿verdad?, iniciar entonces esta primera, ¿verdad?, cruzada. Este grupo fue literalmente masacrado, cuenta la historia, ¿verdad?, porque como les dije anteriormente no tenían ninguna preparación, ¿verdad?, militar, ¿verdad? Se dice incluso que Pedro el Ermitaño fue el primero que salió arrancando, ¿verdad?, para esconderse, ¿ya? Mejor suerte corrió la llamada Cruzada de los Príncipes, más organizadas con fuerzas provenientes, ¿verdad?, de Francia y de los Países Bajos y Sicilia, ya que pudieron tomar Jerusalén en el 1909 y obtener, ¿verdad?, cuantiosas ganancias con las que crearon, ¿verdad?, 5 estados feudales, entre ellos el reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Odesa y el de Trípoli y numerosos castillos. Cuenta la historia, hermano, que en esta primera cruzada, ¿verdad?, de los príncipes, porque la primera, ¿verdad?, oleada, ¿verdad?, de Pedro el Ermitaño fracasó, ¿ya? Pero los príncipes más organizados, ¿verdad?, con caballeros, ¿verdad?,
que sabían guerrear, ¿verdad? Y tenían experiencia en la guerra. Entonces toman, ¿verdad?, de los árabes turcos, ¿verdad?, Jerusalén. Y cuenta la historia, hermano, que fue tan grande la masacre que llevaron a cabo estos caballeros, que cuando entraron dentro de Jerusalén, hermano, había tanto muerto que la sangre llegaba hasta los tobillos. ¿Ya? Mataron tantos judíos, incluso que había dentro de Jerusalén, y árabes, ¿verdad?, que vivían ahí, que defendían la ciudad, ¿ya? Que cuenta el historiador que la sangre les llegaba hasta los tobillos. Y una vez que mataron, ¿verdad?, y paró la matanza y el saqueo que hubo dentro de Jerusalén, ¿verdad?, dice que los caballeros, ¿verdad?, los cruzados se lanzaban a lugares sagrados para ponerse rodillas, ¿verdad?, y llorar por causa de tanta gente, ¿verdad?, que habían matado pidiéndole, ¿verdad?, perdón a Dios. ¿Ya? Esto fue entonces la primera cruzada. La segunda cruzada fue organizada por San Bernardo, dice, y en ella tomaron injerencia activa los reyes cristianos, sobre todo el de Francia, ¿ya? Luis VII y el emperador, ¿verdad?, Germano Conrado III. Pero, dice, no tuvo lo logro esperado, porque los turcos, ¿verdad?, reconquistaron Jerusalén en el año 1171 gracias a la acción unificadora de los reinos musulmanes realizadas por Saladín, ¿verdad?, sultán de Siria y Egipto. ¿Ya? Entonces en esta época, ¿verdad?, Saladín, ¿verdad?, consigue, que un califa, ¿verdad?, un general, ya árabe, perdón, turco, ¿verdad?, convertido al Islam, ¿verdad?, consigue entonces en Egipto, ¿verdad?, reunir, ¿verdad?, a todas las tribus, unificarlas, porque hasta ese momento, ¿verdad?, las tribus no estaban unificadas, ya para ir a la guerra juntos. Sí, en cuanto a la religión, ¿verdad?, musulmana estaban unificadas, pero no para guerrear. Ya durante muchos años se habían mantenido, ¿verdad?, separadas, ya unas de la otra, con diferencia, y esto le convenía, ¿verdad?, a los cristianos de la época. Pero Saladín termina, ¿verdad?, uniendo, ¿verdad?, a todas las tribus para pelear una sola causa, ¿verdad?, que es retomar, ¿verdad?, Jerusalén de los cruzados, de la mano de los cristianos cruzados, ¿ya? Y así, ¿verdad?, hacer del movimiento árabe, ¿verdad?, un movimiento fuerte, poderoso para expandirse a través, ¿verdad?, de todo el Oriente Medio, ¿verdad?, y de Europa. En esta época, ¿verdad?, quienes han visto la película Las Cruzadas, ¿ya?, la película Las Cruzadas, se habla, ¿verdad?, del rey cristiano, ¿verdad?, que era leproso, y es verdad, ese rey se llamaba Balduino IV, ¿ya?, que desde adolescente, ¿verdad?, adquirió esta enfermedad de lepra, pero que fue un rey muy valiente. Y incluso en la película, ¿verdad?, Las Cruzadas también aparece, ¿verdad?, eh, su hermana, ¿verdad?, Sibila, que era, ¿verdad?, casada también con un príncipe, ¿verdad?, de apellido Chantillon, ¿verdad?, que era francés, que a la muerte de Balduino, ¿verdad?, este rey leproso, ¿verdad?, asume entonces su hermana Sibila, ¿verdad?, con su esposo, ¿verdad?, que imprudentemente ataca, ¿verdad?, a una caravana, ¿verdad?, árabe, despertando la ira, ¿verdad?, la rabia de entonces Saladín, que después de asediar la ciudad durante muchos, ¿verdad?, días, finalmente toma Jerusalén nuevamente y queda en manos, ¿verdad?, de los turcos nuevamente, ¿verdad? ¿Ya? Bien, tenemos entonces la tercera cruzada. El fracaso, dice la tercera cruzada, puede atribuirse a la enemistad entre Francia e Inglaterra. Siempre hubo, ¿verdad? Una de las cosas que hizo que la mayoría de las cruzadas, hermanos, fracasara, fuera, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, era el tema, ¿verdad?, del ego, ya entre los reyes de Francia y de Inglaterra, porque ambos querían tener, ¿verdad?, protagonismo. Y muchas veces, en vez de unir fuerzas, ¿verdad?, se separaban, terminaban separándose. Y esto hacía, ¿verdad?, con que muchas veces ellos fracasaran en estas campañas militares. ¿Ya? Y entre el Imperio de Oriente y los cristianos de Occidente. O sea, había, ¿verdad?, una desunión, ¿verdad?, entre el rey de Francia, de Inglaterra, pero también entre el Papa, ¿verdad?, de Occidente, de Europa, y el Papa, ¿verdad?, de Oriente, porque ninguno de los dos, ¿verdad?, se reconocían y los dos querían, ¿verdad?, tener, por decirlo así, el principado, ¿verdad?, ser la sede más importante, ¿verdad?, tanto la de Constantinopla como la de Roma. ¿Ya? Dice, fue convocada por el Papa Gregorio VIII,
con la participación de numerosos monarcas, entre los que se destacó, ¿verdad?, Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Entonces el rey, ¿verdad?, de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, ¿verdad?, fue un rey que se destacó como un rey, ¿verdad?, muy valiente, ya hermano, un rey muy valiente, que enfrentó a Saladín, ¿verdad?, en Oriente Medio, pero que no consiguió, ¿verdad?, entonces recuperar, ¿verdad?, Jerusalén, pero sí hacer, ¿verdad?, un pacto. Ya di cuenta la historia que los dos, ¿verdad?, hicieron un pacto para que los peregrinos por lo menos pudiesen, ¿verdad?, visitar los lugares sagrados en Jerusalén. Ambos firmaron un pacto, ¿verdad? Dice que uno, ¿verdad?, con la mano en la Biblia, que fue Ricardo Corazón de León, y Saladín, ¿verdad?, con la mano en el Corán. Juraron, ¿verdad?, no hostigar a los cristianos, ¿verdad?, peregrinos que venían de Europa para visitar entonces los lugares sagrados. Ese fue Ricardo Corazón de León. Quiero decirle, ¿verdad?, que los caballeros en esta época, ¿verdad?, eran muy caballeros, eran muy, ¿verdad?, ¿cuánto se llama?, respetuosos. Cuenta la historia, ¿verdad?, que cuando Ricardo Corazón de León desembarcó, ¿verdad?, en Tierra Santa, ya, para atacar, ¿verdad?, a Saladín, ¿verdad?, cayó enfermo, ya con una fiebre muy alta, casi murió, ¿verdad?, allá en Tierra Santa, y Saladín entonces le mandó, ¿verdad?, de regalo, ¿verdad?, frutas frescas con sus representantes, ¿verdad?, sus embajadores, para que él pudiera entonces comer y recuperarse. Entonces había un respeto, ¿verdad? Si bien es cierto, había guerra, pero había, ¿verdad?, respeto, ¿ya?, entre caballeros. Bien, tenemos entonces la cuarta cruzada, fue contra Egipto, ¿ya? ¿Por qué contra Egipto, verdad? Porque el Papa, ¿verdad?, de la época, Inocencio III, ¿verdad?, creía que conquistando Egipto, ¿verdad?, de ahí se iba entonces fácilmente camino, ¿verdad?, hacia Jerusalén. ¿Ya? Entonces, el propósito era conquistar Egipto por ruta marítima y no incluyó, dice, a monarca, estando organizada por el Papa Inocencio III en el año 1199. Sin embargo, una confabulación entre quienes dirigían la cruzada dirigió el objetivo hacia Constantinopla. O sea, aquí ya se perdió, ¿verdad?, el rumbo, ¿verdad?, de la cruzada, y realmente, ¿verdad?, se dirigieron hacia Constantinopla. ¿Por qué, hermano? Porque habían intereses, ¿verdad?, de los mercadistas o mercaderes, ¿verdad?, de Venecia y Génova. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos querían, ¿verdad?, conquistar Constantinopla, porque ahí había mucha riqueza, y también, ¿verdad?, si conquistaban Constantinopla, tenían entonces el camino abierto por el Mediterráneo para comercializar libremente. ¿Ya? Entonces, esta cruzada en la realidad fue más movida por un tema económico que espiritual. ¿Ya? O sea, se había perdido el rumbo, ya, el objetivo. Y finalmente, ¿verdad?, conquistan Constantinopla, toman Constantinopla, ¿verdad?, y la saquean. ¿Ya? De tal manera que Constantinopla, ya la segunda capital de lo que fue el Imperio Romano, ¿verdad?, ¿ya?, y era representante de la Iglesia del Oriente Medio, ya queda muy empobrecida. La Quinta Cruzada fue obra de Inocencio III y se llevó a cabo en el año 1218, ¿ya?, con la intención de conquistar Egipto, pero nuevamente, ¿verdad?, fracasar. La Sexta Cruzada se realizó sin permiso del Papa en el año 1228 y fue realizada por Felipe II. De hecho, Felipe II, ¿verdad?, fue excomulgado en esa época, ¿verdad?, por el Papa a la época, porque Felipe II no le daba mucho oído, ¿verdad?, al pontífice, ¿verdad?, de Roma, ¿ya? Dice, logró reconquistar Belén, Nazaret y Jerusalén, convirtiéndose en su rey por decisión personal, dice. Aunque, como les digo, el Papa no reconocía, ¿verdad?, el reinado de él, ¿ya? Aunque Jerusalén fue nuevamente ocupada en el año 1200, ¿verdad?, 24. Y por último tenemos la toma de Jerusalén, ya motivó la séptima cruzada, organizada por el rey Luis IX de Francia, ya, pero fue un fracaso rotundo, culminando con su líder prisionero, ya fue tomado prisionero. Sin embargo, no es alentado aún Luis IX, una vez en libertad, ya, porque pagaron un rescate por él, ¿verdad?, muy cuantioso. Organizó nuevamente el mismo, ¿verdad?, la octava cruzada en el año 1269, con peor suerte aún que la anterior, ya que falleció en Túnez, víctima, dice, de la peste, junto a una gran parte de su ejército en el año 1200, ¿verdad?, 70. ¿Ya? En la realidad, como le dije anteriormente, hermano, hubieron varias más cruzadas. Por eso aquí yo no hago mención de la cruzada de los niños. Ya se hizo cruzada, ¿verdad?, con puros niños, porque se predicaba y se creía en la época, ¿verdad?, que para conquistar Jerusalén, ¿verdad?, tenían que ser
personas, ¿verdad?, puras de corazón, ¿ya? Y los niños, ¿verdad?, eran puros. Entonces se mandó un gran ejército de niños que fue un desastre, hermano. Muchos murieron, otros fueron tomados como esclavos, vendidos, ¿ya? Vendidos como esclavos, ¿ya? Y fue un verdadero desastre, ¿ya? Pero como dije al comienzo, ¿verdad?, muchas veces las cruzadas, ¿verdad?, no eran movidas por un tema religioso, ¿verdad?, espiritual, sino más movida por la ambición, ¿verdad?, desenfrenada de Roma de adquirir más riqueza, tierra, ¿verdad?, y así hacerse rica. ¿Ya? Bien, llegamos finalmente para terminar entonces la caída, ¿verdad?, de la sede, ¿verdad?, del Oriente Medio, ¿ya? Constantinopla. ¿Ya? La capital, ¿verdad?, del Oriente Medio, Constantinopla, que la había fundado, ¿verdad?, Constantino. Cae finalmente, ¿verdad?, en el 1400, ¿verdad?, 53, ¿ya? Los turcos finalmente, ¿verdad?, la tomaron. Quien la defiende, ¿verdad?, es Constantino XI, ¿ya? Porque había una dinastía de los hijos de Constantino, y Constantino XI finalmente, ¿verdad?, pierde la ciudad de Constantinopla bajo la mano, ¿verdad?, de Mohamed II, ¿ya? Mohamed II, ¿ya? En un solo día el templo de Santa Sofía, ¿ya?, se transformó en una mezquita, y Constantinopla fue hasta el 1920 la ciudad de los sultanes y capital de Turquía. Si usted va, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, a lo que era Constantinopla antes, ¿verdad?, la actual, ¿verdad?, está ya en Turquía, ¿ya? Usted va a encontrar, ¿verdad?, todavía la, la sede, ¿verdad?, o el templo de Santa Sofía, ¿verdad?, con la insignia, ¿verdad?, turca, musulmana, ¿ya? Pero la sede de Santa Sofía, ¿verdad?, era un templo antiguamente, ¿verdad?, católico, ¿verdad?, cristiano. En 1923 declararon Ankara capital de Turquía. La iglesia griega continúa con su patriarca, dice, despojado de todo, menos de su autoridad eclesiástica, ¿ya? Con residencia en Constantinopla, actualmente, ¿verdad?, Estambul, ¿ya?, en la ciudad de Estambul. Con la caída de Constantinopla, entonces, en 1453, termina el periodo de la iglesia medieval. Entonces, como le dije anteriormente, ¿verdad?, Mehmed II, ¿verdad?, sitió y derribó las murallas de la fortaleza de Constantinopla con su gran cañón de 9 milímetros, en 1400 después de Cristo, ¿ya? Bueno, Mehmed, ¿verdad?, II fue uno de los tantos que había intentado, ¿verdad?, tomar Constantinopla. Habían habido más de 20 asedios, hermano, y no se había podido conseguir tomar la ciudad. Entonces Mehmed II, ¿verdad?, toma este cañón, ¿verdad?, de 9 metros, ¿verdad?, de largo, con varios cañones, ¿verdad?, y comienza a bombardear entonces Constantinopla, y finalmente, ¿verdad?, cae en la mano, ¿verdad?, de los turcos. ¿Ya? Y así entonces termina, ¿verdad?, el periodo de la iglesia medieval. ¿Ya? Dice, la caída de Constantinopla causó una gran conmoción en Occidente, ¿ya?, y se pensaba que era el principio del fin del cristianismo. Los cronistas de la época confiaban en la resistencia de las murallas y creían imposible que los turcos pudiesen superarla. Ya se llegaron a iniciar conversaciones incluso para formar una nueva cruzada que liberase Constantinopla del yugo turco, pero ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Como dije anteriormente, ¿verdad?, cae Constantinopla, ya el obispo, ¿verdad?, de Constantinopla ya queda despojado, ¿verdad?, de su sede, pero hasta el día de hoy, ¿verdad?, existe la iglesia ortodoxa, ya, de Oriente Medio, ya hasta el día de hoy existe. Y todavía, ¿verdad?, no se reconcilia con el Papa, ¿verdad?, de la iglesia de Occidente. Ya han tenido conversaciones, ¿verdad?, pero ninguno de los dos se reconoce, ¿verdad?, como Papa legítimo hasta el día de hoy. Amén. Bien, hermano, damos así término entonces al periodo de la iglesia de la edad media. Ya terminamos este periodo, espero que haya sido de gran bendición, que ustedes hayan aprendido bastante, como yo también, ¿verdad? Cada vez que estudio y voy repasando estas materias, ¿verdad?, voy aprendiendo. Y la próxima semana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a entrar ya a el periodo, ¿verdad?, de la Reforma, en que ya, ¿verdad?, comienzan a levantarse voces en contra del papado, ¿verdad?, y del abuso de la Iglesia, ¿verdad?, católica romana. Ya ahí comienza a nacer el movimiento de reforma, ¿ya?
Y ahí, a partir del momento, ¿verdad?, que nace el periodo de movimiento de la Reforma, nace el movimiento protestante que protesta entonces contra la Iglesia romana. Que el Señor les bendiga, estudien bastante, vean los videos, porque les vuelvo a repetir, de aquí van a salir entonces las 14 preguntas que cada una vale medio punto para la prueba. Que el Señor les bendiga grandemente.